nada, yo voy a hablar de... Yo soy Juan Francisco Coronel Toro, he participado en el grupo, con el grupo de termotecnia en el desarrollo de las herramientas de calificación Hulk Calener. Fundamentalmente he trabajado en el desarrollo de Calener GT y en el desarrollo de los programas de simulación de sistemas que están dentro de Líder Calener. Un programa que se llama Esto2, que está incluido dentro del programa Líder Calener. En primer lugar, pues quería agradecer a Tecir que nos haya invitado a comentar el tema y voy a intentar ser muy breve, como ya he dicho. Yo tengo aquí la presentación sobre la que voy a trabajar. Detrás también tengo los programas por si hace falta. Yo en principio no lo voy a abrir si no hace falta. Si hace falta algo para comentarlo, luego si queréis puedo usarlo porque están aquí, no hay ningún problema en ver lo que queramos. Bien. Como ya ha dicho, ya ha comentado José Luis, el objetivo primario de los programas de calificación financiados por el Estado es obtener la calificación energética de los edificios. Y yo siempre me gusta decir que como objetivo secundario de esos programas, el más importante para mí es el calcular el consumo de energía de los edificios. Servir de herramienta de cálculo de consumo y de análisis energético del edificio. Bien, bueno, como iba diciendo, obtener la calificación energética y calcular el consumo de energía de edificio como objetivo secundario, como sabéis, muy importante para el RITE y para otras cosas. Dentro de la parte de terciario, como ya sabéis, yo no voy a hablar mucho de lo que hace Hulk y Calener porque entiendo que son programas consolidados que todo el mundo ha usado y que además últimamente han cambiado poco, salvo las modificaciones que se le han hecho para cumplir con el nuevo código técnico. ¿Vale? Salvo esas modificaciones que sí ha financiado el Estado, que hemos realizado para que cumplan con la nueva versión del Código Técnico de 2019, todo lo demás no ha cambiado sustancialmente. Bueno, pues en terciario se incluyen dos procesos diferentes de simulación. Los edificios terciarios, lo que se llamaba siempre edificios pequeños o medianos, o VIP, que realmente no es que sean edificios terciarios y pequeños y medianos, realmente son solamente los edificios que no tenían instalación de agua fría. Agua caliente sí pueden tener, pero agua fría no. Entonces, esos edificios, los que no tengan instalación de agua fría, es decir, con autónomos o agua caliente o agua caliente, se puede usar una interfaz simplificada donde los sistemas se definen de forma simplificada, las condiciones operacionales también se definen de forma simplificada, dando un conjunto de horarios que están prefijados, no se pueden cambiar, y se hace una simulación horaria detallada que ha desarrollado el grupo de termotecnia. Para el caso de edificios terciarios grandes, se usa y se sigue usando Calener GT, o se puede seguir usando Calener GT, que como ya sabéis mucho, es una interfaz más ampliada, donde se pueden definir de forma mucho más detallada tanto los sistemas como las condiciones de operación. Y que el motor de cálculo horario que hay detrás, como también sabéis la mayoría, es 2E2.2. Bueno, en general, cuando nos enfrentamos al uso de estas herramientas para la rehabilitación, a mí me ha gustado, he querido aquí marcar lo que considero las carencias fundamentales y los puntos fuertes fundamentales. Hay muchas más cosas de las que se puede hablar, pero no quiero extenderme innecesariamente. Para mí, las carencias fundamentales son que, como ya ha dicho José Luis, no incluye un análisis económico de la rehabilitación, es decir, eso lo tiene que hacer el usuario. En principio, el usuario define su caso base, define su caso mejorado y ahora hará los análisis económicos que le hagan falta. Que, como se ha comentado yo por ahí, las pérdidas en distribución no están incluidas y que no incluye modalidades avanzadas de control de sistemas. De eso hablaremos un poquito después. Estas dos últimas opciones, en mi opinión, son soslayables o se pueden evitar si hacemos caso a lo que veremos luego, que es lo de incluir capacidades, o sea, cómo se ha concebido que Calener pueda incluir cosas que no están propiamente dentro del programa. Bien, y los puntos fuertes dentro de para el uso de este programa, para la rehabilitación, en mi opinión, son los siguientes. Son la simulación del control de la iluminación con fotosensores, que Calener tiene desde hace mucho tiempo. Para mí el fundamental es el que incluye una herramienta que es PostCalener, que es una herramienta de análisis de consumo. Yo creo que es fundamental realizar un análisis del consumo detallado del edificio a rehabilitar. No se puede abordar la rehabilitación de un edificio sin hacer un análisis detallado de su consumo, porque te puedes equivocar en muchísimas cosas.
Y después hablaremos un poquito de la simulación detallada de equipos a través de las curvas de comportamiento. Y por último, de esto de cómo se incorporan aquellas cosas que no están dentro a través del programa PostCalendar y del visor CTXML que ya ha comentado José Luis que está desarrollando el torrón. Bien, el primer punto fuerte, muy brevemente, es que CalNGT incluye desde hace mucho tiempo la posibilidad de poner 2 fotosensores por cada espacio. A cada uno de los espacios se le puede poner hasta 2 fotosensores. Cada uno de esos fotosensores se le da su localización y ese fotosensor es capaz de controlar la iluminación artificial en función de la natural. Es decir, es capaz de realizar un apagado progresivo de las luces o por etapas o progresivo apagado. Tiene varios tipos de control. ¿Vale? Con lo cual, con CalNGT se puede evaluar cuánto ahorra el uso de fotosensores de control de la iluminación artificial en función de la natural en el caso de iluminación. Otro de los puntos fuertes, ya os he dicho que para mí este es el más importante, es que desde que se incluyó PostCalendar, que PostCalendar está incluido dentro de las herramientas cuando se instala el paquete Hulk, además de instalarse el líder Calendar en GTS, se instala PostCalendar por defecto. O sea, no hay que instalar nada, ya viene. Bueno, PostCalendar es, además de otra cosa que veremos luego, una herramienta para análisis de consumo. Y entonces, como veis, por ejemplo, aquí realiza un análisis del consumo mensual. Aquí podéis ver el consumo mensual de un edificio en función de los servicios. Y los servicios en este caso son el gris de abajo que veis, el transporte de agua, que son las bombas. El rosita es el transporte de aire, que son los ventiladores. El rojo es la producción de calor para calefacción. El azul, la producción de frío para refrigeración. El verde es el agua caliente sanitaria y el amarillo la iluminación. Luego, este análisis preliminar es fundamental desde mi punto de vista, porque imaginaros que abordamos una rehabilitación de este edificio y decimos que lo que vamos a hacer es cambiar la caldera que produce calor. No sé si se ve muy bien, pero la caldera que produce calor ahí en chiquitito pone que consume 9,6 kilovatios hora frente a 96 que consume el edificio completo. Luego es el 10% del consumo de energía del edificio. Si alguien pretende ahorrar el 30% del consumo de energía del edificio, por ejemplo, cambiándose la caldera, se va a equivocar, ¿verdad? No hay lugar. Luego, analizar de forma detallada cada uno de los servicios es fundamental antes de empezar, para saber, cambiando cada una de las cosas, cambiando una bomba, cambiando un ventilador, cambiando una caldera, cambiando lo que sea, hasta dónde puede llegar uno. También incluye no solamente el análisis del edificio completo de forma mensual, sino también incluye el análisis de cada uno de los equipos. Se pueden seleccionar cada uno de los equipos que tiene el equipo, las enfriadoras, los sistemas secundarios, los fan coil, la iluminación de los locales, lo que uno quiera. Cada uno de los elementos que consume se puede seleccionar. Y de esos equipos que selecciona nos da una información resumida. Y en esa información resumida encontramos cosas tan interesantes como, por ejemplo, aquí abajo, esto es una enfriadora con una bomba de calor reversible. Y aquí abajo encontramos la distribución de carga parcial en bines de cada 10%. Entonces vemos, por ejemplo, que esta enfriadora solo ha pasado del 70% de carga parcial 3 horas a lo largo del año. Evidentemente, esta enfriadora está sobredimensionada. Y esto es muy interesante para estimar qué potencia tiene que tener la nueva enfriadora que vayamos a poner en el caso de lo que queramos hacerse una rehabilitación de la enfriadora. Si yo sé que la enfriadora que tengo está sobredimensionada, yo qué sé, es de 100 kilovatios y nunca pasa de 70, pues no me voy a comprar una enfriadora de 100, me voy a comprar la nueva enfriadora que me compre será de 70 kilovatios punta. Además de obtener valores para cada uno de los equipos de rendimientos medios, de porcentajes de carga, etcétera, también podemos obtener los valores horarios. Se puede ir a un equipo, él no escribe por defecto todos los valores horarios, no escribe ninguno, sino que uno tiene que ir una vez que ya ha simulado y decirle que en datos horarios qué valores quiere que escriba. Por ejemplo, en energía suministrada, depende del equipo. Para cada uno del equipo da unos valores distintos. Podemos escribirlos y luego verlos en un archivo compatible con Excel que nos da el PostCalendar y que podemos analizar en detalle. Una de las cosas que me ha gustado mucho es
el cambio sustancial que han sufrido los programas, nosotros ya abogamos por la simulación horaria de la demanda hace muchísimos años y me parece, estoy muy contento de que todos los programas, tanto CERMA como C3X, etcétera, hayan ido moviéndose hacia la simulación horaria de la demanda y también hacia la simulación horaria de los equipos. Creo que es fundamental que los equipos se simulen de forma con paso de tiempo corto, horario, por ejemplo, y se vea cómo cambian sus condiciones de funcionamiento desde las nominales a las de operación. Realmente los equipos siempre funcionan fuera de condición nominal, por lo tanto es fundamental tener información. En mi opinión, para la rehabilitación de un edificio, todo el tiempo que se gaste en intentar obtener las curvas de comportamiento de los equipos está bien gastado. Porque realmente me voy a ajustar más a lo que realmente ese equipo va a consumir realmente. Si puedo que el fabricante me las dé en el formato del programa que yo vaya a usar, si es CalNGT para CalNGT, si es el Joule para Joule o si es cualquier otro programa, pero haceros hincapié en que creo que es muy importante que vayamos acostumbrando a los fabricantes a que nos suministren esas curvas y que esas curvas de comportamiento son las que describen cómo funcionan los equipos. Y pasemos del uso de los rendimientos medio estacionales y cosas de esas, puesto que ya tenemos herramientas horarias que son capaces de calcular los valores horarios y simular la demanda de forma horaria y, por tanto, lo más lógico es simular también de forma horaria los sistemas. Para ayudar a esto, a que los fabricantes suministren esas curvas y esas curvas se puedan incorporar de forma sencilla tanto en Joule como en CalNGT, nosotros hemos desarrollado una herramienta que se llama CalNGT, que es gratuita. Esta no viene con los programas del ministerio, evidentemente, porque aquí hay muchos nombres de fabricantes privados, pero se puede descargar de forma gratuita desde esa página que veis ahí, calnrbd.es. Os descargáis esa herramienta y en esa herramienta lo que hay es un montón de equipos, los que los fabricantes han querido ir incluyendo, de los cuales tenemos condiciones nominales y curvas de comportamiento. Cuando uno quiere llevarse estos equipos a CalNGT o a Hulk, es muy sencillo. Es cuestión de coger el equipo, darle exportar y se exporta al fichero de CalNGT que uno quiera o de Hulk que uno quiera utilizar. Y por último, me gustaría comentar también lo que he dicho antes, que esta frase de aquí yo creo que es importante, que ningún software puede incluir todas las posibilidades imaginables, posibles e imaginables. Es decir, es imposible que ninguno de los programas que hagamos, ninguno de los que estamos aquí, cubra todas las posibilidades de diseño que los ingenieros y arquitectos podemos tener dentro del mundo de la eficiencia energética. Por lo tanto, yo creo que los programas deben pensarse desde el principio en que algunos de los números que hagan los programas pueden ser facilitados por otros, por cálculos externos. Y PostCalendar, tanto PostCalendar como el visor ZXML se han concebido de esa forma. Entonces, existe la posibilidad de, por ejemplo, aquí hay un ejemplo en el cual se quiere simular una bomba de calor geotérmica, por ejemplo, para dar agua caliente sanitaria. Y se sabe que esa posibilidad no existe en CalEnerGT. ¿Qué es lo que se hace? Pues se simula el edificio completo metiendo para agua caliente sanitaria una caldera normal, cualquiera, eléctrica, de gas natural, lo que uno quiera. Solamente tiene que tener la potencia suficiente. Una vez que uno ya la ha simulado, con lo que hemos visto antes, con estos valores horarios o con valores mensuales, puede obtener qué demanda tiene esa caldera. Y con la demanda de esa caldera, uno con un cálculo externo al programa, con cualquier otro programa o un método manual o lo que quiera, puede estimar cuánto va a consumir esa bomba de calor geotérmica. Y la añade como lo que se llama un componente adicional, es decir, añade aquí un elemento que dice que consume en este caso es para producir calor, no agua caliente sanitaria, que consume electricidad y que tiene un consumo de 4.500 kilovatios hora al año. El PostCalendar, perdón, o el visor ZXML, cualquiera de los dos, nos modifica la calificación y nos dice que hemos pasado de D a C o de E a D. Y así podemos incluir cualquier cosa. Podemos incluir, por ejemplo, las pérdidas en distribución, que antes vimos, las puede uno analizar de esta forma, etc. Es decir, el hecho de poder incorporar cosas de fuera del propio programa hace que las posibilidades se multipliquen. Y por último, ya no voy a hablar más del programa, me vais a permitir que
que hable de un tema que yo creo que es interesante, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, que es la problemática de basar la rehabilitación en la mejora de la calificación. Para mí, el hecho de que las subvenciones en rehabilitación se basen en la mejora de calificación tiene dos problemas graves. Por lo menos dos, yo veo dos problemas graves. Uno es que mejorar la calificación, una letra o dos, representa niveles de ahorro muy dispares en el caso de edificios terciarios. Como todos sabéis, imagino, el índice de calificación que se utiliza para los edificios terciarios es ese que veis ahí, que es el resultado de dividir las emisiones del edificio objeto por un edificio de referencia que se monta automáticamente al hacer la calificación del programa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un edificio que se encuentra en este punto azul que acabo de marcar aquí, es decir, está a punto de ser B, pero no es B, es C por muy poquito. Porque sus emisiones son el 66%, por ejemplo, podríamos decir, de las del edificio de referencia. Haciéndole cualquier cosa a ese edificio, yo lo acabo de convertir en B. Una rebaja mínima, es decir, consume prácticamente lo mismo y lo acabo de convertir en B. Sin embargo, si tengo mala suerte y mi edificio está aquí, en el punto verde, ¿verdad? Si lo quiero convertir en B, si le quiero bajar una letra a la calificación energética, tengo que ahorrar casi un 35% de las emisiones. Que si no cambio de energía, o sea, si siempre utilizo el mismo tipo de energía, es ahorrar un 35% de la energía final. Lo cual no es nada fácil. Luego, para algunos edificios cambiar de letra es muy fácil, para otros edificios cambiar de letra es muy difícil. Y si ya hablamos de dos letras, brutal. ¿Vale? Con lo cual, eso es un problema que tiene el hecho de basar la calificación, las subvenciones en la calificación. Y el segundo problema que yo le veo, además de otros que se me ocurren, pero otros graves, que hay algunas medidas, hay bastantes medidas que ahorran energía pero no modifican la calificación. Sobre todo muchas medidas que están vinculadas al control de equipos son medidas que ahorran energía pero son difíciles de meter en los programas de calificación. No solamente en CUL, sino en muchos otros. Hay medidas que no se pueden meter ni en C3X, ni en CUL, ni en CERMA, ni en ningún programa. Y son medidas de mejora del control y sin embargo no cambian la calificación. Y hay otras medidas, por ejemplo, las medidas de ajuste de demanda, que no mejoran la calificación, sin embargo ahorran. He puesto aquí un ejemplo, quizás un ejemplo un poco no realista porque no se haría, pero bueno. Este ejemplo es, imaginaros que tenéis un sistema con la iluminación sobredimensionada. Esto ocurre muchas veces, sobre todo en pasillos y en áreas comunes. En pasillos y en áreas comunes es muy normal poner mucha más iluminación de la que hace falta. ¿Vale? Y entonces uno ha instalado 12 vatios metro cuadrado con un VI a lo mejor de 3, lo cual le da una demanda de 400 luxes, como veis ahí. Bien. Una medida de ahorro directa sería cambiar esas luminarias por luminarias de menos potencia, aunque tengan la misma eficiencia. Yo consigo una demanda de 200 luxes, pero es que en los pasillos lo que hace falta es 200 luces, no hace falta 400. Yo he cambiado y ahorro, fijaros si ahorro la mitad. Es decir, la potencia instalada, suponiendo que funcionan las mismas horas, el consumo en iluminación sería la mitad. Sin embargo, si yo lo meto en un programa de calificación energética, me va a calificar prácticamente igual. ¿Por qué? Porque los programas de calificación energética me mantienen la demanda. ¿Vale? Luego, las medidas, la calificación energética es, como ya sabéis todo, es una información clara al consumidor y hacer que esa información clara al consumidor sea también la que se usa para marcar la rehabilitación, en mi gusto, tiene problemas.